Vamos a realizar ahora un tercer ejercicio de armaduras. Se trata de una viga con dos apoyos que tienen 2 metros de claro y unas cargas como se indica en la figura. Como pueden observar, la geometría de los triángulos corresponde a triángulos equiláteros, por lo tanto, los ángulos internos de cada una de estos triángulos valen 60 grados. Como ya hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es resolver la totalidad de las fuerzas externas que componen el equilibrio de la armadura, que en este caso se refiere a averiguar los valores de RA y de RB para poder empezar a realizar el ejercicio de las fuerzas internas que actúan sobre cada una de las barras. Aquí ya tengo resuelto el valor de las reacciones, RA de 0.75 y RB de 2.25. Se determinó a partir de una sumatoria de momentos, en este caso en el punto A igual a 0, y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para determinar el valor de la otra reacción, como hicimos en los otros ejercicios. Aquí en el desarrollo de la ecuación ustedes pueden observar cómo las diferentes cargas que están actuando sobre la viga van provocándole diferentes momentos que iguale a 0 y de ahí despejé el valor de RB. Y para el caso del valor de RA, utilicé la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sustituyendo el valor de RB en la ecuación, que es de 2.25, que ya habíamos obtenido en MA, y su valor me dio de 0.75, como indica la figura. Ahora sí podemos empezar a resolver los nudos. Antes de iniciar el análisis, le he nombrado a cada nudo con una letra para poder mantener un orden y una secuencia lógica a la hora de realizar el estudio de las cargas de cada una de las partes de la armadura. Aquí estoy empezando con el nudo A, que se ubica en uno de los apoyos, que ya he dibujado en esta parte. Lo que hice fue realizar una sumatoria de fuerzas que concurren al nudo A, como indica esta figura, que son la reacción A, que está tirando hacia arriba, y la fuerza que está dentro de la barra AC y la barra AD, como se indica de este modo. Tomando en cuenta también de que el sentido de RA es hacia arriba y que la única manera de que esta fuerza vertical hacia arriba pueda equilibrarse es que la componente vertical de AC se desplace también hacia abajo, por lo tanto, por la dirección que tiene se desplazaría hacia la izquierda, de modo que la barra AD necesariamente tendría que tener un sentido hacia la derecha para poder mantenerse en equilibrio. De esta manera, lo único que hago acá es, en el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, sumar la RA hacia arriba menos la componente vertical de AC, como indica acá, AC menos por seno de 60, despejo el valor de AC y me da el valor que tiene el vector que está dentro de la barra C. Lo mismo hago con la sumatoria de fuerzas en X, que me da una ecuación que me permite despejar el valor de AD, quedando que AC es igual a 0.866 toneladas y AD de 0.43 toneladas. Si traslado esto a los diagramas, me queda que AC tiene una carga de 0.86 y como esta barra está empujando el nudo hacia el interior, está trabajando a compresión, y en el caso de la barra AD, que tiene un valor de 0.43, está tirando hacia afuera del nudo, por lo tanto está actuando a través de una fuerza de tensión en la barra. Analicemos ahora el nudo C. En el nudo C concurren la carga de 1 tonelada y las fuerzas de las barras AC, CD y CE, como ilustra la figura. Solamente que en este caso ya conocemos el valor de la barra AC que obtuvimos cuando analizamos el nudo A. Era una fuerza que estaba a compresión, por lo tanto es una fuerza que está yendo hacia el nudo. Conocemos la carga de 1 tonelada, que es la carga puntual, y desconocemos los valores de las cargas que están actuando en CE y en CD. Sin embargo, si hacemos un análisis visual, podemos ver que en el caso de la componente horizontal, por ejemplo, tenemos
una fuerza que va hacia la derecha, por lo tanto la resultante de estas dos debe de ser a la izquierda. Y en el caso de las componentes verticales, ¿sí? Pues una va hacia abajo, la otra va hacia arriba, en el caso de las fuerzas que ya conocemos. Por lo tanto, también no nos es posible determinar con exactitud el sentido que puede tener el valor de esta barra CD o de la componente vertical. En ese caso, como no podemos determinar de manera inmediata los sentidos de las cargas que están actuando sobre estas barras, pues vamos a proponer un sentido inicial que revisaremos cuando hagamos el análisis de cargas para determinar cuál es el sentido que realmente tienen bajo la acción de este sistema de fuerzas. En este caso, ¿sí? Con estas hipótesis se ha realizado la sumatoria de fuerzas en X y Y. Bajo estas circunstancias, al realizar la sumatoria de fuerzas en Y, que es la fuerza de una tonelada y las dos componentes verticales de AC y CD, me queda esto, se despeja CD y el resultado me da negativo. Es decir, que la hipótesis que tenía de que CD estaba trabajando a tensión de esta manera fue equivocada. CD está trabajando a compresión, como se indica ya en esta parte. En el caso de las sumatorias en X, ¿sí? Pues a partir de estos datos que ya tenemos, se realiza la sumatoria de todas las componentes horizontales que actúan sobre el punto C. Nos queda nada más despejar este valor, que es igual a 0.288, ¿sí? Como indica la figura, y es una fuerza que también está actuando a compresión. Si trasladamos estos valores aquí a la gráfica, tenemos que la barra CD, esta de aquí, está trabajando con una fuerza de 0.29 toneladas y, como indica esto, está trabajando a compresión. Y en el caso de la barra CE que tenemos aquí, está comportándose bajo la acción de una carga de 0.288 toneladas y, como indica la figura, es una barra que está trabajando a compresión porque está yendo hacia el nudo, igual que la barra CD. Analicemos ahora el punto D. Para el caso del punto D, actúan sobre este nudo las barras AD, DB, CD y ED. En el caso de la barra AD, conocemos su valor, es una fuerza de 4.433 que está trabajando a tensión, por eso el vector está yendo hacia la izquierda. En el caso de la barra CD, que es esta, ¿sí? Está actuando un vector de 0.29 y a compresión, por eso está yendo hacia este sentido. En el caso de las barras DE y DB desconocemos el sentido, sin embargo, la única componente vertical que tenemos aquí, que es esta que conocemos, va hacia abajo, por lo tanto, es la componente vertical de la barra DE, tiene que ser hacia arriba. Y en el caso de la barra DB, tenemos tres componentes horizontales, que es la del vector DA, que está actuando de manera horizontal, y de las otras dos también. Por lo tanto, es muy difícil determinar el sentido, a simple vista, el sentido que tiene este vector. Por lo tanto, podemos plantear una hipótesis como hicimos en el ejercicio anterior y comprobarlo a través de los números si es correcto o no nuestra suposición. En este caso están efectuadas las mismas sumatorias de fuerzas en Y y en X, ¿sí? Como se darán cuenta, en el caso de Y solamente están los dos componentes verticales de los vectores de las fuerzas CD y DE. De ahí se despeja DE, que tiene un valor que nos da un valor de 0.29 toneladas, y en el caso de las fuerzas en X son 4, las dos que están actuando de manera horizontal, que es esta de 0.433, y la de B, y las dos componentes horizontales de las barras CD y DE, que son los dos términos que están aquí a la mitad. De allá se despeja el valor de B y me da que DB es igual a
punto 143 positivo. Eso quiere decir que el sentido supuesto es correcto. Si trasladamos estos valores aquí, entonces nos queda que la barra DE tiene un valor de 0.29 y como indica esto, está trabajando a tensión porque está yendo hacia afuera del nudo, y en el caso de la barra DB tiene un vector que vale 0.143, trabajando también a tensión porque es un vector que está yendo hacia afuera del nudo. Vayamos ahora con el nudo E. En el caso del nudo E concurre la carga de 1 tonelada y las barras CE, DE, EB y EF como indica esta figura. Conocemos la carga de 1 tonelada y también los vectores que están sobre las barras CE, que es igual a 0.288 hacia la derecha porque está trabajando a compresión, y en el caso de la barra ED, 0.29 hacia abajo porque es una barra que está trabajando a tensión. En el caso de las barras EF y EB desconocemos el sentido que tienen las cargas. Sin embargo, si analizamos cuando menos los componentes verticales, podemos darnos cuenta de que tanto la carga de 1 tonelada como la componente vertical de ED son hacia abajo. Por lo tanto, el vector de la carga que actúa sobre EB tiene que ir hacia arriba, o sea, arriba a la izquierda. En el caso de la barra EF no nos es posible plantear con esta misma lógica el sentido que puede tener, porque tenemos cargas que están actuando con componentes horizontales a la izquierda y también a la derecha. Sin embargo, vamos a plantear un sentido hipotético, en este caso hacia la izquierda, para poder realizar las ecuaciones, quedando de la siguiente manera. En el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, si desarrollamos todo, nos queda que el valor de EB es igual a 1.44 toneladas, y en el caso de la sumatoria de fuerzas en X, considerando el sentido que le dimos a el vector que va sobre EF, nos queda que EF es igual a menos 0.58. Eso nos está diciendo de que el sentido inicial propuesto o hipotético está equivocado, sino que está yendo hacia el otro lado. Por lo tanto, EF está actuando a compresión, el vector que está sobre EF está actuando a tensión. Si trasladamos estos valores al gráfico, nos queda de la siguiente forma. En el caso de EB, que es esta barra está actuando con un valor de 1.44, el vector que está actuando dentro de la barra y está trabajando a compresión, como indica esto que está puesto aquí. Y en el caso de la barra EF, el vector que está actuando en la barra vale 0.58, ¿sí? Y está trabajando a tensión, está yendo hacia la derecha a partir del punto E. Vamos ahora al último nudo de la viga, el nudo F. Para el nudo F concurren la carga externa de 1 tonelada que indica la figura y las cargas de las barras EF y CB como se indica aquí. Conocemos el valor que está actuando en la barra EF, que es 0.58, y está trabajando a tensión, o sea, tira hacia la derecha del nudo. Y en el caso de la barra FB, pues conociendo las direcciones de estos dos vectores, podemos suponer con toda seguridad de que este vector está actuando hacia este sentido. Es decir, tiene la componente vertical que equilibra este vector de 1 tonelada y la horizontal que tira hacia la derecha, que equilibra el vector de 0.58 que tira hacia la izquierda. Como se trata nada más de 3 fuerzas, con aplicar alguna de las dos ecuaciones, sumatoria de fuerza en X o Y, podemos obtener el valor de FB. En este caso he desarrollado la sumatoria de fuerzas en X, que nos queda de esta manera, y de ahí he despejado el valor de FB, que queda igual a 1.16 toneladas. Si lo anoto aquí, junto con lo demás, nos queda que FB es igual a 1.16 y está trabajando a compresión. A manera de comprobación, vamos a revisar lo que pasa en el nudo B. En el nudo B concurren
las barras DB, EB, EF y la reacción RB con los valores que están indicados acá. DB.143, atención, por eso está trabajando atención, por eso jala hacia la derecha. EB y EF son dos fuerzas, dos vectores, las dos barras están trabajando a compresión igual, por eso van hacia el nudo con los valores que les corresponden, y la reacción RB que tiene un valor de 2.25. Aquí ya tengo desarrolladas las dos ecuaciones, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, con los valores que le corresponden, y en ambos casos el resultado ha sido que la sumatoria de estas fuerzas es igual a 0. Esta es una manera de comprobar que el sistema de fuerzas en general que hemos desarrollado para determinar los valores de cada una de las barras de esta armadura han sido correctos. Vamos a revisar ahora la correspondencia que tienen la manera en la que se deforma la hipotética elástica que puede tener esta armadura con los diagramas de momentos que le corresponderían. En el gráfico de abajo he dibujado una viga simple, que es el eje nada más de la viga con los claros que tiene la armadura. Es decir, se trata de una viga con dos apoyos que tiene un claro de 2 metros, que es el mismo de la armadura, y un volado de 1 metro, como indica aquí, con las 3 cargas idénticas a las planteadas inicialmente. Si desarrolláramos de manera general el diagrama de cortantes, por ejemplo, que estaría actuando sobre esta viga, nos quedaría algo más o menos así. Y si a esto le sobreponemos el diagrama posible de momentos que llegara a tener, a lo mejor nos quedaría una figura de esta manera. Para empezar, nos quedaría unos momentos máximos aquí y aquí, ¿sí? De tal manera que posiblemente tendríamos un diagrama de momentos en general, más o menos planteado de esta forma. ¿Qué es lo que este diagrama nos está diciendo? Nos está diciendo que aquí hay un momento positivo y que aquí hay un momento negativo. Y que la elástica aproximada de la viga puede ser esta. O sea, se está deformando de esta forma. Es decir, en esta zona aparecen esfuerzos de compresión en la parte superior y en la parte inferior de tensión, y en esta zona al revés, tensión arriba y compresión en la parte de abajo. Si nosotros dividimos en estas dos zonas nuestra armadura, podemos ver que en esta parte que está aquí, en la parte superior aparece compresión, como indica esto, y en la parte de abajo aparece tensión. Y si revisamos lo que ocurre aquí en esta zona, en la segunda parte, que es esta, vemos que la tensión arriba y la compresión abajo se repite aquí, tensión arriba y compresión abajo, de manera de que es posible con esto, como vimos también en el ejercicio anterior, establecer una relación en los valores y la manera en la que estos diagramas de momentos se traducen en una serie de vectores de manera particular dentro de la armadura, y que a final de cuentas podemos traducirlos en una serie de pares de fuerzas que están actuando dentro de esto, y que en lo general tiene una deformación esta armadura de esta forma como se está planteando aquí, en general, repito, considerando que cada una de sus barras, si es que tiene alguna deformación, es una deformación sujeta por compresión o por tensión, ¿sí? Pero no de flexión en cada una de sus partes. Como se darán cuenta, este ejercicio es similar al anterior, con la diferencia que tiene una mayor cantidad de nudos. Aquí es importante aclarar de que en todos los casos la geometría de la armadura está basada en puro triángulo.
y que las cargas que están aplicadas en ellas se están ubicadas nada más en los nudos, es decir, no hay cargas a la mitad de cada una de las barras. En alguna de las barras, las cargas están aplicadas nada más en los nudos. Por otro lado, es importante, si hacemos una revisión rápida del procedimiento que hemos llevado a cabo a través de este método de los nudos, podemos decir que lo primero que tenemos que realizar es determinar o averiguar el valor de las fuerzas externas totales que están actuando en la armadura, que prácticamente se reduce a determinar los valores de las reacciones, y que como estamos hablando de vigas estáticamente determinadas, pues esas reacciones las vamos a obtener simplemente aplicando las dos ecuaciones de la estática que conocemos, que es sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Con estas dos ecuaciones podemos obtener los valores de las reacciones para completar las fuerzas externas que actúan sobre la armadura. Una vez hecho esto, entonces desmenuzamos la armadura en los nudos, procurando empezar con los nudos que sean fácilmente identificables por la cantidad de barras que tienen y que puedan ser sujetas a un análisis que permita en primera instancia identificar que solamente se tienen que averiguar dos incógnitas, ¿sí? A partir de allá podemos ir haciendo lo mismo con cada uno de los nudos, es decir, simplemente aplicar una sumatoria de fuerzas en X y a partir de eso ir despejando los valores que necesitemos averiguar hasta a completar la totalidad de la geometría. Es un procedimiento muy sencillo, muy fácil de realizar. El único inconveniente que tiene es el hecho de estar analizando nudo por nudo cada una de estas sistemas de fuerzas, y pues tener el cuidado de considerar los signos que le correspondan a cada vector y las función trigonométrica que le corresponda dependiendo de si es componente X y Y. Fuera de esto, insisto, la resolución del ejercicio es muy sencillo y fácil de poder realizar. En el próximo video vamos a ver un ejercicio más de este tema, donde prácticamente, como se darán cuenta, es lo mismo, solamente que le aplicaremos una variable más que ustedes se darán cuenta cuando se los exponga, y lo conversaremos también en el aula virtual, pues para despejar las dudas que pudieran haber al respecto. Nos vemos a la próxima.